Mi nombre es María Fernández, hago análisis del COVID-19 en un contexto de pobreza y desigualdad. ¿Cuál es la percepción de la problemática presentada en el caso frente a la situación de desigualdad y pobreza dada por las circunstancias del COVID-19? Con la llegada del COVID-19 a Colombia, se hizo aún más notoria la desigualdad y la pobreza que existía en el país. Estas son problemáticas que no son originarias del virus, pero que con este se hizo aún más marcadas. La pobreza ha sido un problema arraigado en nuestra sociedad y que ha sido difícil de combatir, ya sea por falta de oportunidades o falta de interés por parte del gobierno. Con la llegada del COVID-19, las familias colombianas sufrieron las consecuencias de años de deterioro económico, la desigualdad social que conllevaron a subir los índices de pobreza, la tasa de ocupación, la tasa de desempleo. En nuestro país hay una alta ocupación de trabajos informales, trabajos que con la pandemia no brindaron más empleo. Las personas bajo esta modalidad no cuentan con remuneraciones económicas en cuanto a vacaciones, pensiones, cesantías. Es decir, que el aumento de dejar su trabajo quedaron económicamente sin ningún tipo de sustento, y esta fue una gran problemática durante el año 2020. El gobierno, para tratar de suplir estas necesidades, creó subsidios, pero esta es solo una solución temporal para arraigar la pobreza y a la desigualdad, sino se ataca el problema desde sus orígenes, dentro de las cuales están la crisis de educación, mal distribución de recursos, la delincuencia. ¿Qué persecuciones tuvo la pandemia de manera económica, social y política en las familias colombianas? El COVID-19 fue un total inesperado. No nos encontrábamos preparados para enfrentar un virus de tal magnitud. Como consecuencia de esto, en el ámbito económico provocó la pérdida masiva de empleos y con ello aumentó la pobreza. Se desviaron recursos públicos para cubrir necesidades básicas de los más vulnerables. En lo aspecto social, aún más profundo en la marcación de los estratos sociales, ya que aquellos que se encontraban en una situación de pobreza fueron aún más pobres, y aquellos que se encontraban con una buena economía, ellos tuvieron el sustento para soportar la pandemia. En el ámbito político, el país tuvo que hacer alianzas para obtener las vacunas contra el COVID-19. También se crearon los subsidios de ayudas del bono solidario para las familias más vulnerables. También otorgó beneficios económicos a aquellas empresas que mantuvieran su nómina. ¿Qué reflexiones surgen a partir de la situación presentada en el caso de la familia Álvarez Suárez en la situación de emergencia sanitaria? En el caso de la familia Álvarez podemos deducir que la población colombiana sufre de falta de oportunidades en el ámbito laboral, en la educación, económico, político. Se hizo evidente la falta de capacidad del sistema de salud para cubrir las necesidades presentadas durante la pandemia. Esto influyó en las tasas de mortalidad con consecuencia del virus y el alto contagio de trabajadores de la salud. Durante la pandemia fueron muchas las familias colombianas, como la de los Álvarez, que empezaron a tener problemas de salud mental, una problemática poco asociada y la que no se brinda la suficiente importancia. Conexión entre los conceptos y las problemáticas del caso. Pobreza relativa. Personas que no logran conseguir un empleo digno ni establecen el nivel general del ingreso. Esta fue la razón por la cual la familia Álvarez se desplazó desde Medellín a Bogotá con la esperanza de conseguir nuevas oportunidades que le brindaran una estabilidad económica para poder progresar. Pobreza estructural, inseguridad social, empobrecimiento, causando enfermedades y epidemias, depresión o ansiedad.
Esta se presentó en el momento en el que la familia Álvarez regresó hacia su ciudad de origen, Medellín. Allí, debido al hacinamiento, se presentó contagio de COVID-19. Entre los integrantes de la familia, asimismo, se empezaron a presentar problemas de salud mental debido al encierro por la cuarentena. Pobreza coyuntural. Establecimiento de canastas básica de alimentos. Con el cierre de Bogotá durante la pandemia, la familia se vio obligada a cerrar su negocio de comidas rápidas y con ello se despidieron sus empleados, lo cual produjo todos aquellos involucrados en este negocio. Ya no tuvieron más ingresos económicos y era el sustento para la compra de alimentos de la canasta familiar. Pobreza urbana. Pobreza que se basa en la suficiencia de ingresos necesarios para vivir en la zona urbana de un país. Esta se empezó a presentar en la familia Álvarez cuando, estando en la pandemia, solicitaron ayuda al gobierno y este se lo negó por no ser originarios de Bogotá. Desigualdad de género. Este se presenta al ser excluidos de tipo político por parte del gobierno por no brindarles ayudas al no ser originarios de la ciudad. Exclusión de tipo económico. Exclusión por falta de dinero y de ingresos. Está relacionada con el caso en cuestión, ya que tanto la familia Álvarez como las familias de sus empleados quedaron sin ingresos.